Muy buenos días para todos. Hoy es nuestra cuarta clase de inglés. Ponemos por favor nuestro portafolio cuarta clase de inglés 2 de octubre. Esto, como ya conocemos, entonces vamos a iniciar el día de hoy con la oración. Antes de realizar la oración, entonces vamos a leer un pasaje de la Biblia. Listo, entonces hoy es el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 1 al 10. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Entonces, la lectura del día de hoy nos invita a ser como los niños, que los niños no tienen ningún tipo de maldad y aman a todo el mundo de la misma manera. ¿Listo? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y la frase motivadora para el día de hoy es: el secreto de la felicidad es creer sin dejar de ser niños. Listo. Bueno, muchachos, en el chat yo les envié a ustedes la imagen de una actividad que ya hicimos. Entonces, no olviden que esa actividad también deben de subirla al Teams, enviarla al chat. ¿Listo? Esta actividad también era sobre las preposiciones, sujeto y objeto. ¿Listo? Entonces, sería con esta la segunda actividad que hemos realizado ya. ¿Listo? Entonces, vamos a poner como título de nuestro portafolio Paz Simple. Profe, la actividad sería, o sea, la actividad que tú acabaste de nombrar es la que hicimos online, ¿cierto? No, esa no es, esa es otra. Entonces, ¿cuál es, profe? La que está en el chat. ¿En de esta clase? Sí. Listo, muchachos. Entonces, ¿Y esa ya la ¿qué hicimos? leyeron sobre el pasado simple? Vamos a mirar qué leyeron sobre el pasado simple, qué encontraron, qué no entendieron, qué podemos encontrar en este tiempo verbal. ¿Listo? A ver, vamos a mirar qué leyó David Leal. David Leal, ¿qué leyó sobre el pasado simple? Profe, listo, perdón. ¿Qué leíste sobre el pasado simple? ¿Qué encontraste? ¿Qué entendiste? ¿Qué no entendiste? Profe, es el que termina en D. L, E, L, D, algo. ED. Eso, profe. ¿Pero qué termina en ED?
Ay, pero. Ay. Y we. Ey. No, no, no. Cuando tú dices que terminan en ed, nos referimos a los verbos. Los pronombres no tienen nada que ver ahí, ¿listo? Bueno. Bueno. Vamos a mirar Adrián Muñoz, ¿qué le dice sobre el pasado simple? Adrián Muñoz. Recuerden que en este momento se supone que estamos en clase y en esta misma clase yo comienzo a hacer la evaluación de cada uno de ustedes. El compromiso de ustedes es que leyeran para la clase del día de hoy, para traer dudas sobre este tema. ¿Listo? Sergio Albarrán, ¿qué leyó sobre el pasado simple? Profe, ¿me escuchas? Sí. Yo había leído que era el que se usaba en el sujeto, sí creo que era así, Que se usaba en el sujeto. para, para ayudar, o sea, como para reemplazar, digamos, como hicimos ayer, que digamos en vez de Bob, poner he y así, es ese, el Usted está pasado simple. hablando del tema anterior que eran los pronombres. Yo en este momento estoy preguntando sobre el pasado simple. Bueno, después muchachos decimos y nos ponemos a pelear porque como así que nos ponen a leer. La idea es que usted llegue y sepa algo del tema, no que llegue sin saber absolutamente nada. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar qué es el pasado simple. Profe, ¿cómo se escribe paso un inglés? Juan David Pacheco, qué pena es que te escuché un poco entrecortado. ¿Me puedes repetir lo que me Cuando dijiste? algo ya pasó en el inglés. Bueno, sí, muy bien. Laura Urrego. Profe, qué pena es que yo acabo de entrar y ayer no pude asistir a la clase. Bueno, pero yo ayer te envié la grabación de la clase. Ah, ok, profe. Profe, ¿qué toca hacer? Estamos hablando sobre el pasado simple. La actividad era leer para el día de hoy, empezar este tema y solucionar dudas sobre lo que ustedes ya habían leído. Ok, gracias. Bueno, el pasado simple es el que usamos para expresar. Entonces, vamos tomando apuntes. Entonces, el pasado simple es el que usamos para expresar una acción que ya concluyó en un tiempo anterior, al actual. Esto vuelvo y repito, el pasado simple, se usa para expresar una acción que
ya concluyó en un tiempo anterior al actual. Profe, una acción. Por favor, ¿puedes volver a repetir, profe? Es que me quedé en una acción. Que concluyó en un tiempo anterior al actual. Punto y seguido. El tiempo en que se sitúa la acción puede ser Nicole, en este momento escucho su micrófono abierto. El tiempo en que se sitúa la acción puede ser el pasado reciente o un pasado lejano. Voy a ponerles un video y ustedes van a tomar apuntes de lo que va a salir en el video, ¿listo? Cuando terminemos de ver el video, entonces vamos a socializar qué vimos en ese video, qué entendimos y qué no entendimos. Sí, señora. Los que no tienen micrófono, pues entonces desde su chat, ¿listo? Profe, no has ampliado para el video. ¿No qué? No se ve el video. Pues porque todavía no lo estoy proyectando. Hello guys, welcome to our new video. I'm very happy to be able to make a new video for you. Estoy muy feliz de poder hacer un nuevo video para ustedes. Esto es Inglés Fácil con Alemán.
En esta oportunidad, nuestro tema será The Past Simple. En español, pasado simple. Bueno, entonces, empecemos a desarrollar este tema. Past Simple. La vamos a utilizar para informar acciones que ocurrieron o hicimos en el pasado, pero que ya culminaron. Es por eso que estas acciones ya no las hacemos. Bueno, ejemplos de oraciones en el pasado simple. Recuerdo que alguien me dijo, yo era una cantante muchos años atrás. I was a singer many years ago. ¿Ven? Esta es una oración que me da a conocer. Vamos tomando apuntes, que es el pasado simple, vamos tomando apuntes de los ejercicios que salen ahí, para que cuando termine el video podamos preguntar sobre lo que no nos quedó claro. Una acción en el pasado que alguien hizo. Veamos otro ejemplo. Puedo yo informarles a modo de alardear que mis hermanos estaban en China el año pasado. My brothers were in China the last year. O puedo informarles que yo aprendí inglés hace 8 años. I learned English 8 years ago. O por último, puedo informarles que mi loro murió ayer. My parrot died yesterday. Como ven, todas estas oraciones están en el pasado simple. Y todas pues son acciones del pasado que simplemente se las informo. Bueno, aquí yo les enmarqué estas 4 partes de cada oración porque son los adverbs of time, adverbios. ¿Listo? Entonces vamos a tomar apuntes de estas cuatro oraciones que aparecen ahí. Miren, observen que cada oración tiene unos colores. Entonces es importante que escriba, por ejemplo, lo que está en amarillo, también lo subraye, y lo que está en la parte que está en rojo también la subraye. Y lo que está encerrado en el rectángulo también lo subraye. ¿Listo? Ahí vemos que están los pronombres, las partes que están de amarillo son verbos en pasado, ¿listo? Y lo que está de azul en el rectángulo son complementos, pero que nos indican un pasado. A ellos los conocemos como adverbios de tiempo. Perdón, profe, una pregunta. ¿Y también dibujamos lo que está abajo o solo No, escribimos? cielo, solo vas a tomar apuntes de las oraciones. Los abajo son solo dibujos alusivos. Bueno, gracias.
de tiempo. Y quiero que sepan que en el pasado simple, por lo general, las vamos a utilizar. ¿Qué otra cosita es necesario que ustedes conozcan del pasado simple? Pues que vamos a hacer uso de los verbos. Como ven, aquí se los enmarqué. Siempre vamos a hacer uso de los verbos, pero estos verbos están en el pasado. Como ven, puedo hacer uso de los verbos to be, pero estos tienen que estar en el pasado. Entonces, puedo hacer uso de los past of verb to be. Pero también puedo hacer uso de otros verbos, other verbs, como en el caso de learned, taught. ¿Listo? Entonces tomamos nota de que en el pasado simple podemos usar el pasado del verbo to be o también podemos usar otros verbos en pasado para expresar oraciones. ¿Listo? O otros. Bueno, para que se nos haga mucho más fácil, pasemos a ver más detalladamente qué necesitamos para formar oraciones en el pasado simple. Veamos. Aquí yo les tengo copiada la misma oración. I learned English 8 years ago. Yo aprendí inglés hace 8 años. Ahora veamos qué es lo que necesitamos para hacer oraciones como estas. Lo primero, si se fijan, y se los resalto, es que necesitamos un sujeto. Vamos a escribir la estructura del pasado simple en una oración afirmativa. Ponen ahí estructura del pasado simple en una oración afirmativa. En este caso es un pronombre o puede ser un nombre. Entonces, para que podamos realizar nuestras oraciones, les voy a poner toda una relación de personal pronouns o pronombres personales aquí para poder utilizarlas. Bueno, ¿qué otra cosa más necesitamos para hacer oraciones en pasado simple? Como ven, aquí se las resalto, también necesitamos un verbo. ¿Ven? Entonces les voy a poner toda una relación de verbos para poder utilizarlas. Pero fíjense, el verbo no está en el presente. El verbo está en pasado. Entonces estos verbos no nos sirven así en el presente. Tenemos que convertirlas al pasado. Ok, entonces empecemos a convertirlas al pasado. Verbs in the past. ¿Cuál es el pasado de change? Cambiar. Changed. Muy bien, cambió. Pasado de study, estudiar. Studied, estudió. Pasado de comment, comentar. Commented, comentó. Pasado de write, escribir. Wrote, escribió. Pasado de go, ir. Went, fue. Pasado de buy, comprar. Bought, compró. ¿Ven? Ya tengo la lista de los verbos en el pasado que podemos utilizar en el pasado simple. ¿Qué más podemos necesitar? Como ven, por último, necesitamos un complemento. Entonces yo les voy a poner aquí toda una lista de complementos. Bueno, como ya tenemos todo lo necesario para hacer oraciones en el pasado simple, empecemos a escribirlas. Bueno, acá es importante que pongamos que la estructura del pasado simple en una oración afirmativa debe ser de la siguiente manera. Con un pronombre o también conocido sujeto, luego va a ir el verbo y este verbo debe ir en pasado y el complemento. Entonces vemos acá los pronombres que fue el tema que repasamos la clase pasada, la semana pasada. Están los verbos, acá puede ir cualquier verbo y dependiendo del verbo que vaya, se pone ese verbo en pasado. Acá la gran mayoría, los 3 primeros son verbos regulares y los otros 3 son verbos irregulares. ¿Cómo se dan cuenta? Porque al verle la terminación es ed. Entonces nos damos cuenta que es un verbo, estos son 3 verbos regulares y los otros son irregulares porque se escriben totalmente diferente a como se escriben en la primera parte, es decir, en la forma infinitiva. El complemento puede ser cualquier lugar, como se ve acá en los ejemplos, o pueden ser adverbios de tiempo.
como, por ejemplo, yesterday. ¿Listo? No olviden, entonces, de pronto, alguien que tome el pantallazo lo envíe al chat para que todos tengan en cuenta estas oraciones. ¿Listo? ¿Cómo escribo la oración? Yo cambié mi apariencia. Muy bien, vamos a recurrir a esta nuestra lista. Aquí tengo yo, I, cambié, changed, y mi apariencia, my look. Listo, entonces le escribo. I changed my look. Pasemos a una segunda oración. Como digo, ella estudió inglés ayer. Muy bien. She studied English yesterday. Muy fácil. Pasemos a otra oración. ¿Cómo escribimos? Tú comentaste este video. Correcto. Aquí está. You commented this video. ¿Cómo escribimos? Nosotros escribimos una carta. We wrote a letter. ¿Cómo decimos? Ustedes fueron a la playa. Muy bien, aquí tenemos ustedes. You went to the beach. Y por último, ¿cómo escribimos? Ellos compraron una casa. They, aquí tenemos comprar en el pasado, bought a house. Muy bien. Como ven, es muy fácil de hacer oraciones en el pasado simple. Pero yo sé que ustedes se están preguntando, pero profe, ¿cómo sé cuál es el pasado de todos los que tenemos acá? ¿Hay reglas para poder convertirlas al pasado? ¿O es que simplemente tengo que memorizarme toda la lista de verbos en el presente, así como toda la lista de verbos en el pasado? Muy buena pregunta. Si ustedes se fijan en esta lista que les puse aquí de verbos, van a ver que estos tres primeros verbos, para convertirse al pasado, solamente tienen agregado una D, IED o ED al final. ¿Ven? Estos verbos sí tienen reglas para poder convertirlas al pasado y se les llaman los regular verbs o verbos regulares. Pero fíjense en estos tres últimos. Para convertirse al pasado, cambiaron completamente la palabra. ¿Ven? The ride pasó a rode. The go en el pasado pasó a went. Y the buy cambió a bought. ¿Ven? Cambió completamente. Estos no tienen una regla específica para poder convertirlos al pasado. Por eso dicen que es más dificultoso de aprendérselos. Se les llama irregular verbs o verbos irregulares. Para que lo hagamos más fácil, vayamos a ver de forma apartada cuáles son los verbos regulares y los verbos irregulares. Regular verbs, irregular verbs. Aquí les tengo toda una lista de verbos regulares y también toda una lista de verbos irregulares. Si ustedes me preguntan, pero profe, ¿cómo sé cuáles son regulares y cuáles son irregulares? Pues lamentablemente no vamos a saber si no hemos estudiado anteriormente. Tenemos que estudiar cuáles son los regulares y estudiar cuáles son los verbos irregulares. Pero fíjense, en los verbos regulares están mucho más fácil de aprenderse porque tienen solo agregado al final una IED, ED o D al final. Son más fáciles de aprenderse. Pero en los verbos irregulares cambian completamente la palabra. Pero ahora solo centrémonos en los verbos regulares. Pasemos solo a estudiar verbos regulares. Veamos. Regular verbs. Aquí les copié los mismos verbos regulares. Pero como les dije que son más fáciles de aprender y hay reglas para pasar del presente al pasado, entonces se las voy a enseñar. Primera regla. Si termina en Y y antecede consonante, eliminamos esa Y y agregamos IED. Un ejemplo, study. ¿Ven que termina en Y? Ahora, ¿antecede consonante? Sí, la D es una consonante. Entonces, cumple la regla. Elimino la Y y recién agrego IED. ¿Ven? Paso de study, estudiar, a studied, estudió.
Como ya sabemos la regla, completemos el cuadro. ¿Cuál es el pasado de study? Studied. Pasado de try. Muy bien, como cumple la regla, elimino la Y y agrego IED. Tried. Pasado de cry, llorar. También como cumple la regla, elimino la Y y agrego IED. Cried. Lloró. ¿Ven? Así de fácil. Pasemos a una segunda regla. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante y tiene mayor fuerza de voz en esa última sílaba, duplicamos la última consonante y agregamos ed. Un ejemplo, stop. Como ven, este verbo cumple la regla. Tiene consonante, vocal, consonante al final. Pero ahora veamos. ¿Tiene mayor fuerza en esta última sílaba? Pues claro, porque es monosílabo. Es la única sílaba. Bueno, entonces, ¿cómo cumple la regla? Duplicamos esta P, que es la última consonante, y agregamos ed. Pasó de stop, parar, a stopped, paró. Entonces, como ya sabemos esta regla, pasemos a completar el cuadro. Stop, parar, en el pasado, stopped. Jog, trotar, también cumple la regla, ¿ven? Tiene consonante, vocal, consonante, y como es monosílabo, tiene mayor fuerza en esa sílaba. Entonces, duplicamos la G y agregamos ed. Jogged, trotó. Commit, cometer. También cumple la segunda regla. Tiene consonante, vocal, consonante y tiene mayor fuerza de voz en esta sílaba. Entonces, duplicamos la T y agregamos ed. Committed. Pasemos a una tercera regla. Si termina en E, agregamos solo D. Ejemplo, love. ¿Ven? Termina en la E. Solo le agregamos la D, loved. Como ya conocemos esta tercera regla, pasemos a completar el cuadro. De love, amar, pasa a loved, amó. Dance, bailar, también termina en E. Entonces solo le agregaré D para que se convierta a un verbo en pasado. Danced, bailó. Y por último, cuarta regla. A todos los demás verbos que no cumplen ninguna de estas tres reglas anteriores, solo le agregaremos ed. Por ejemplo, completemos en el cuadro. Work. No cumple ninguna de las primeras tres reglas, así que le agrego simplemente ed. Worked. Trabajó. Kiss. Tampoco cumple ninguna de las tres reglas y le agrego ed. Kissed. Besó. Travel, del mismo modo. Traveled. Assist, ayudar. En el pasado sería assisted, ayudó. Pasemos a ver los verbos irregulares. Como ven, aquí les volví a copiar los verbos anteriores que les puse. Como les iba diciendo, para muchos, el aprender los verbos irregulares se les hace muy complicado porque no hay ninguna regla que nos diga cómo convertir todos estos verbos en su estado normal o en el presente a verbos al pasado. Pero bueno, no es tan complicado si tú te dominas los patrones que existen y que nos van a ayudar a aprendernos mucho más fácil estos verbos irregulares. Por ejemplo, fíjense, en estos tres verbos hay un patrón. ¿Ven? Que estos tres verbos tienen vocal I, consonante y vocal E. Vocal I, consonante, vocal E. ¿Ven? Siguen un mismo patrón. Así como estos verbos hay otros más que también siguen este patrón. Entonces, si encontramos este patrón en los verbos, cambiamos la vocal I por la vocal O. ¿Ven? Veamos entonces cómo sería. Write, escribir. Para que diga escribió en el pasado, wrote. ¿Ven? Cambié la I por la O. Ride, montar. Rode, montó. ¿Ven? Así de fácil. Drive, conducir. Drove, condujo. Veamos otro patrón. Fíjense en estos tres verbos. El patrón que siguen es que los tres tienen una E duplicada. ¿Ven? Una doble E. Así como estos tres verbos también hay otros. Siguen el mismo patrón. Si encontramos este patrón, entonces eliminamos una E y agregamos al final una T. Así de fácil.
Veamos entonces cómo queda. Keep, mantener, en el pasado sería kept, mantuvo. Sleep, dormir, en el pasado slept, durmió. Feel, sentir, en el pasado felt, sintió. ¿Ven? Otro patrón vemos aquí. Tercer patrón. Fíjense, por lo general las palabras que terminan en IN, IM o INK, vamos a cambiar la vocal I por una vocal A. Begin, comenzar. Began, comenzó. Swim, swam, nadó. Drink, drank, tomó. ¿Ven? Así de fácil. Aquí hay otro patrón particular. ¿Qué patrón siguen estos tres verbos? Es que cuando se convierten al pasado o cuando se convierten a un verbo pasado, llevan un OUGHT al final. Por ejemplo, buy al pasado cambiaría como bought, compró. ¿Ven? OUGHT. Think, para convertirlas al pasado, thought, pensó. Bring, brought, llevó. ¿Ven? Los tres siguen el patrón de que llevan una OUGHT al final. Bueno, así como estos patrones, hay muchos otros más que nos van a hacer mucho más fácil el aprendernos los verbos irregulares. Quiero compartirles uno más aquí, y son el patrón de estos verbos, como cost, put, hit, cat, shot. Lo que me gusta de estos verbos es que las vamos a escribir igual tanto en presente como en el pasado. Por ejemplo, si nos dicen, ¿cómo se dice golpear? Hit. Y como digo, golpeó en el pasado, igual, hit. ¿Cómo se dice cortar? Cut. Pero como digo, cortó en el pasado, igual, cut. ¿Ven? Por eso me gustan porque son muy fáciles de aprenderse. Bueno, como ya terminemos, pasemos a nuestras prácticas. Escribe las siguientes oraciones en pasado simple. Aquí yo les tengo lo necesario para redactar nuestras oraciones. ¿Ven? Les puse sujetos, ya sean pronombres o nombres. Les puse verbos regulares, pero estos verbos están en el presente simple. Ustedes tienen que convertirlo al pasado simple. Y les puse complementos. Bueno, entonces empecemos. ¿Cómo escribimos la oración? Ella copió en el examen. Muy bien. She copied in the exam. Una segunda oración, ¿cómo escribimos? Mi mamá planeó mi fiesta. Correcto. My mom planned my party. Tercera oración, ¿cómo decimos? Yo creía en ti. Muy bien. I believed in you. Una siguiente oración, María abrió la puerta. Muy bien. María opened the door. Y por último, ¿cómo escribimos? Tú estudiaste inglés. Muy bien. You studied English. Bueno amigos, esto ha sido todo. Hoy aprendimos acerca del past simple o pasado simple en el español. Recuerden que no terminamos el tema, así que va a haber un segundo video en la que hablemos sobre las interrogaciones y negaciones en el pasado simple. Espero y el video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si fue así, por favor, déjenme un like, manita arriba. Y si son nuevos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejarme sus comentarios que me animan un montón. Y también no se olviden de activar la campanita de notificación. Bueno, esto fue Inglés Fácil con Alemán. See you soon, my friends. Listo, muchachos, si se dan cuenta, este tema es un tema muy demasiadamente amplio. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué, según lo que ustedes observaron, qué podemos, o sea, qué dudas nos salen, nos surgen sobre este tema. Entonces, levante la manito si usted tiene dudas sobre el tema, qué no entendió de lo que hablaron ahí, qué le pareció muy complicado. ¿Listo? Chica. Lo que pasa es que
yo entré tarde, pero yo aquí tengo lo de personal pronouns y lo del pasado simple. Bueno, chica, cuéntame qué consultaste tú del pasado simple y que de pronto no te quedó claro, que entendiste, que no entendiste el pasado simple. No, profe, es que se acuerda que su merced me había dejado la guía, Sí. entonces yo la tengo aquí hecha. Bueno, pero recuerda que esa guía era de los pronombres, ¿cierto? Sí, profe, Ahorita el yo te estoy pasado hablando sobre simple. el pasado simple, que es el tema que íbamos a empezar a ver el día de hoy, que se Sí, supone que profe. ustedes iban a buscar información y de pronto mirar qué entendieron y qué no entendieron del tema. Ah, listo. ¿Listo? Tú alcanzaste a ver el video, ¿cierto? Sí, señora, ¿Tú un alcanzaste a ver pedacito, el profe, video? porque es que te entré a las 7:30 porque mi Sí, internet, yo me di cuenta. los de HB estaban arreglando el internet en la esquina. Sí, Bueno, profe. chica, igual, entonces te voy a enviar la grabación del video, así tú hayas estado acá en la clase, te la voy a enviar para que la mires, Sí, ¿listo? profe, gracias. Bueno, chica. Sergio, Profe, Profe, hola chica. Profe, una pregunta. ¿El pasado simple se tiene, o sea, también incluye para poderse utilizar en el futuro, digamos, yo en el futuro, ¿me hago entender? no. Si el tema es pasado simple, tú no puedes decir pasado y futuro. Sería algo ilógico, ¿sí? O sea, según lo que veo, todos entendieron el tema perfectamente porque nadie está levantando la manito ni nada. Todos entendieron perfectamente el tema. Pues ya eso era solo mi Y duda. eso que solamente hemos visto cómo, qué es el pasado simple y cómo se forman oraciones en afirmación. No, y una corta parte de los verbos regulares e irregulares, pero este tema es un tema súper grande, inmenso y abarca muchas cosas. Entonces, por eso les pregunto si tienen dudas de este tema, porque es el momento de dar la explicación. ¿Listo? Se supone que ustedes habían hecho la lectura, habían consultado, habían leído y iban a traer dudas sobre el tema. Juan David Pacheco. Tengo una duda. Dime, Es que no Juan. entendí bien la estructura del pasado simple. En el video habías La, dicho eso y no lo entendí bien. la estructura del pasado simple en afirmación, ¿sí? Sí, profe. Así que Bueno, sí. ya te la explico. Jason Bonilla. Buenos días, profe. Hola, Jason. Profe, cuando cambia la consonante en en begin, comenzar, también toca ponerle en. No, ahí son diferentes reglas. Ya ahorita voy a explicarles, no sé si alcancemos, pero es un tema, por eso les digo, es un tema muy grande en donde ingresarían los verbos. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en la parte del pasado simple porque los verbos vienen siendo el tercer tema que vamos a ver. Entonces no te preocupes porque vamos a darle como un brochazo al tema de verbos en estos momentos, pero ese tema lo vamos a tratar de una manera más específica, ¿listo? Sergio. Profe, otra preguntita. Y si, digamos, o sea que el pasado simple en las últimas letras que se utilizan al final, ¿todas son con reglas o hay algunas que uno se las tiene que memorizar? Todas tenemos que memorizárnoslas, porque aunque sean verbos regulares y siempre nos digan que solamente le agregamos ed, hay unos que al agregarle ed también debemos duplicarle alguna consonante. Eso es como yo les decía, es como aprendernos las tablas de multiplicar. Tenemos que aprendérnoslo de memoria. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda sobre el tema? ¿Nadie más? Una pregunta. Yo.
Samuel Dime, López. Samuel. ¿Los pasados simples se pueden abreviar? Sí, claro, también. Dependiendo de la oración, ¿no? Porque puedes, por Eso ejemplo, también te decir quería una oración en preguntar. pasado simple usando el verbo to be, entonces puedes hacerla en negación y sería, por ejemplo, I wasn't a teacher, por ejemplo. Y ahí ya estás haciendo una abreviación o una contracción, pero únicamente si utilizas ese verbo to be. Pero también puede ser que utilices otro tipo de verbo, por ejemplo, vas a hacer una negación con una negación, no, sino un apóstrofe, entonces ahí utilizar y haces una contracción, dependiendo de lo que vas a hacer en la oración. Bueno, voy entonces a proyectarles la guía integradora para explicarles el paso a paso, cómo no nos vamos a confundir, vamos a empezar a ver el pasado simple. Ya sabemos que el pasado simple es un tiempo verbal que nos permite hablar que ya sucedió en un tiempo pasado determinado. Vamos a mirar la conjugación del pasado simple. Acá la estamos viendo en la pantalla. Dice que la estructura del pasado simple en inglés es sujeto, verbo en pasado y ahí falta el complemento, que fue lo que vimos en el video. Bueno, el sujeto el sujeto puede ser cualquiera de estos, o también recuerden que una parte de sujetos se les llama pronombres. También lo puedo reemplazar por un nombre. En vez de escribir he, entonces puedo poner Andrés. ¿Listo? Andrés worked, que él trabajó. Pero acá solamente estamos solamente estamos viendo el sujeto y el verbo en pasado. Acá no se ve ningún complemento. ¿Listo? Entonces la idea es que para eso era importante hacer el repaso de los pronombres para que ustedes supieran cómo los vamos a realizar y cómo se conjugan, ¿listo? Entonces, recuerden, la primera parte que vamos a ver es la estructura del pasado simple en forma afirmativa, ¿listo? Esto debe estar escrito en su portafolio, sujeto, verbo en pasado, más complemento. Entonces acá tenemos, este verbo es súper fácil, es un verbo regular. Entonces vamos a coger el primer ejemplo. Vamos a escribir I worked, yo trabajé, esta de acá. Vamos a escribir esa como ejemplo. Y vamos a subrayar la E y la D de ese verbo. Y enfrente vamos a poner que es un verbo regular en pasado. ¿Listo? Después de haber puesto este ejemplo, I worked, ponemos entonces, subrayamos la E y la D y ponemos verbo regular en pasado. ¿Cómo construimos esas oraciones en pasado? En forma afirmativa. Tenemos que tener en cuenta dos cosas, cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. Si vemos este cuadrito acá donde dice verbos irregulares, nos damos cuenta que el verbo, en donde dice verbo, acá es la parte en infinitivo, es decir, como aparece en el diccionario al buscarlo, esta varía totalmente en el pasado. Entonces no es lo mismo que en los verbos regulares, que en la gran mayoría les agregamos la E y la D al final, sino que también acá en los verbos irregulares varían totalmente. ¿Listo? Acá es importante, entonces, esta es la estructura que me estaban preguntando por ahí. La estructura de una oración afirmativa en el pasado simple. El sujeto, verbo principal, ahí falta que agregarle en pasado más el complemento. ¿Qué van a hacer ustedes para la próxima clase? Van a traerme 5 oraciones. No las saquen y trate de hacerlas usted. Va a poner 5 oraciones para mirar si de dudas o cómo hacemos estas oraciones. Trate de hacer 5 oraciones en pasado simple, ¿listo? En forma afirmativa. Así como la que aparece en el ejemplo. We bought the diner. ¿Qué verbos podemos usar? ¿Listo?
Y ¿será que le pueden miramos el tomar complemento. pantallas? Es que yo casi no lo veo bien, se ve como borroso. Discúlpame, no te escuché. Que si por favor le pueden tomar pantallazo para que lo pongan en el chat, porque es que yo lo veo como un poquito borroso, casi no se ve. Que si alguien por favor le puede tomar pantalla, ejemplo que estoy subrayando de azul, y se lo puede enviar a la niña Cielo al chat, por favor. Ajá. Cielo, ya Ok, se lo yo lo envié envié. desactivado. Señor, La próxima clase, muchachos, sigo con la explicación de este tema. Es importante que usted realice o trate de realizar estas oraciones para saber si la está manejando o no está manejando la estructura, ¿listo? Bueno, no era nada más por el día de hoy. Nos vemos, si Dios quiere, después de la semana de receso. Hasta luego.